Ahí está. Gracias. Entonces, si tiene un Z15 es fósforo. Si tiene un Z11 es sodio. Y si tiene un Z1 es hidrógeno. Esos son átomos del mismo elemento. Pero habíamos dicho que en la naturaleza existen átomos del mismo elemento, pero que no son idénticos. Porque hay átomos del mismo elemento, por lo tanto, que tienen la misma cantidad de protones, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Fíjate que el A es el número atómico, el número básico. ¿Está bien? Sí, Y es la suma de protones y neutrones. sí. Bien. Un isótopo, por ejemplo, del fósforo, es otro átomo de fósforo, bien, que tiene el mismo Z porque es el mismo elemento, pero que uno tenga un número másico de 31 y el otro tenga un número másico de 32, por ejemplo. Entonces, ¿Y de dónde lo saco? no, lo planteás vos. Ah, Está diciendo un posible. No, de hecho no vas a tener lugar de donde Profe, sacarlo. Por eso te digo, vos podés hacer el 11, el Z del A es 15, no cambia. sí. Y el A puede ser 32 o 30. El Digamos que Ah, yo sí, distinto, puedo porque me daba poner 31 a mí. claro, porque el original es 31. es 31, pero yo puedo poner cualquier otro número para dar un ejemplo que es isótopo. Correcto, porque vos sabés que tenés que mantener el mismo Z, por ejemplo, Claro. un isótopo del elemento que está en el punto A, que sabemos que es fósforo, puede ser Z15 A32. Fíjate que son dos átomos del mismo elemento porque tienen el mismo Z, pero tienen distinto número A. Está bien. ¿Y el B, que es sodio, se puede poner un 24? Sí, o 22. Ah, Sí, no está bien. es la idea. Porque no tenemos tablas. A ver, si lo empezás a buscar por internet lo encontrás. Pero en el material y de memoria no tenemos la tabla de isótopos que hay. El ejercicio va a que se apiolen, se aviven de que un isótopo, como es un átomo del mismo elemento, tiene el mismo Z, no cambia el Z. Y sí cambia la. profe, una pregunta. Decime. ¿Es como el recuadro de isótopos que hicimos el 20 de mayo? Ay, no, mi hija, no me acuerdo qué hizo ayer. ¿Qué hicimos el 20 de Sí, mayo? no, pero digo, usted dio un ejemplo. Sí, sí. El ejemplo que di generalmente es el del cloro. O sea, el número atómico Z vendría a ser siempre el mismo, pero cambia el número másico. Es correcto. ¿Por qué? Porque cambia la cantidad de neutrones. Correcto. ¿Y esa sería la justificación, profe? Sí, tal cual. Porque como son isótopos, son átomos del mismo elemento. Como son átomos del mismo elemento, tiene que tener la misma cantidad de protones. Y difiere la cantidad de neutrones. Ah, bueno, profe. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí. Con razón, a Bien. mí me parecía que era igual al otro ejercicio, ¿A cuál? al 10, porque me daba Claro, siempre 31 el número A. claro, porque si lo buscas en tabla, sí, es siempre 31. Lo Ah, vas a listo, ahí lo redondear y te entendí. va a dar 31, 23 y 1. Por Sí, eso ahí lo había entendí. que pensarlo, había que inventarlo, el isótopo, un posible isótopo. Entonces vas a tener Z15 a 32. Eso es un posible isótopo del fósforo. ¿Sí? Listo, profe. Ahí lo entendí. Dale. ¿Alguna otra? Profe, otra pregunta. ¿Se puede enviar como un archivo la tarea? ¿Cómo como un archivo? No entiendo. O sea, hago un de Word y lo mando de ahí, o escribo todo. No. A ver, yo no les digo que los copien en Word a veces porque a algunos se les complica. Pueden hacer un Word. Es más, lo que le conviene es pasarlo a PDF. Hacer el Word, grabarlo en PDF. Bueno. Es ¿O más, una foto se puede enviar? también, por eso, si el que lo hace prolijo a mano, es
envía una foto. Listo. Si usan el escáner de la cámara, directamente lo mandan como PDF y es más liviano. Si el Word que vos me decís, cuando ponés grabar como, en vez de poner Word, buscás ahí el listado de extensiones y ahí te aparece PDF. Es lo único que tenés que hacer. Y te queda más liviano, te queda más fácil para abrirlo vos si tenés que estudiarlo. Es más, y nadie te puede modificar nada. Y si no, foto, no hay drama. Que esté derecha la foto, ¿no? Por favor, y más o menos legible, no la saquen de la otra cuadra. Claro, yo ya con, con lo de secundaria estoy curado de espanto. Le mandé la foto, así, una cosa así, a 3 kilómetros te sacan las fotos sin plan, no ves nada. Que para mí lo hacen a propósito, para que nadie entienda un poco y diga, ¿qué querés? Ah, probaste. Me imagino que es así, pero bueno. Eh, Profe, hay una compañía que está por entrar recién. sí, pero que yo la tengo que aceptar, no, si tengo abierto el chat. El... No, porque preguntó si se podía entrar. Sí, por Por la favor, hora. sí, que entre. A ver, gente, no se pierdan la clase. Más vale tarde que nunca. Sí, 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 no hay drama. Soy medio cabrón, pero con esto no me enojo. Así que métanse en las clases, no hay drama. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta para cerrar esto? Ya estamos todos, ¿no? Bien, perfecto. La clase pasada ya habíamos empezado a hablar y explicamos el tema de radioatómico. Yo, perdónenme, dormí, quedé que le iba a mandar el apunte para que lean y lo mandé al otro curso. No se los mandé a ustedes. Que era lo que les dije de tabla periódica. Empezamos a ver tabla periódica. Bien. Ahí me van a disculpar, dormí yo. Bien. Pero no importa, vamos a seguir explicando y ya en... O vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes tienen la posibilidad de verlo y abrirlo y qué sé yo, si se los mando ahora o no? Yo sí, profe. Lo miro acá del celu. Bien. Porque vamos a dar una explicación. Cuando se corte esto, no se conecten enseguida. Denme 5 minutos y se los mando ahí. Después lo terminamos de ver. ¿Estamos de acuerdo? Yo Perfecto, profe. lo que sí habíamos explicado era esta cuestión de el concepto de radioatómico, de energía de ionización y de electronegatividad. Bien. Para dejar de vuelta y dejarlos preparados para la lectura. El radioatómico habíamos dicho, y si no se los comento, dentro de un grupo, o sea, ya esto lo sabemos, que la tabla periódica se divide en grupos, se divide en períodos. Bien, el grupo se encuentran los elementos que más o menos reaccionan parecido, y los períodos indican la cantidad de niveles de energía que tienen. Entonces, si yo me muevo hacia abajo dentro de un mismo grupo, me hago entender, el primer elemento que encuentro, por ejemplo, arriba a la derecha, es el hidrógeno. Si bajo por ese grupo, me encuentro con ¿quién? El litio. El litio. Y si sigo bajando, el Sodio. sodio. Después el potasio. Después el rubidio, el cesio y así hasta el francio, ¿no? Tiene sentido que el hidrógeno, que tiene un solo nivel, sea más pequeño que el litio, que tiene 2 niveles. Y el sodio sea más grande que el litio, que tiene 3 niveles. Y así sucesivamente. El tamaño de los átomos van en orden creciente de arriba hacia abajo. Bien. En un grupo. Cuando nos movemos en el grupo, crece el tamaño de arriba hacia abajo.
Bien. Ahora, cuando nos movemos en un período, va a disminuir el tamaño de izquierda a derecha. Y esto lo habíamos más o menos visto. ¿Y por qué era? Porque si yo me voy hacia la derecha dentro de un período, si se fijan en la tabla periódica, qué sé yo, vamos a trabajar en el grupo, en el período 4. A la izquierda de todo, ¿quién tengo? El potasio. ¿Cuántos protones tiene el potasio? ¿O qué número atómico tiene el potasio? 19. 19. Entonces tiene 19 protones, 19 electrones. ¿Está bien? Ujú. Si me voy al calcio, hacia la derecha, ¿qué cantidad de protones tiene? 20. 20. O sea, tiene 20 protones y 20 electrones. Pero fíjense que así, no veo nada, el escandio, el titanio, hasta el bromo, va aumentando la cantidad de electrones, porque va aumentando el número atómico, pero siempre en el mismo periodo, no cambian de periodo. Entonces, en donde hay más protones y más electrones, por ejemplo, en el grupo 4, en el bromo. Vamos a sacar los gases inertes. En el bromo. Significa que en el bromo, como hay más protones en el núcleo y más electrones, la atracción electrostática es más fuerte. Porque tiene más carga positiva y más carga negativa. Entonces, ¿qué hace el átomo? Tiende a comprimirse. Si yo me voy por ese grupo a la izquierda, al potasio, tiene 19 protones y 19 electrones. Tiene menos cargas positivas y menos cargas negativas. Entonces, esa fuerza de atracción electrostática no es tan fuerte. Que eso lo que provoca es que el tamaño del átomo sea mayor. ¿Me hago entender? Entonces, el tamaño del átomo dentro de un grupo aumenta hacia abajo y aumenta de derecha a izquierda. El tamaño aumenta hacia abajo en un grupo y de derecha a izquierda en un periodo. Si yo me voy de izquierda a derecha, hay más protones, hay más electrones, hay más fuerza de atracción electrostática y el átomo tiende a ser más pequeño. ¿Se entiende? Bien. Ahora, esto está íntimamente relacionado, obviamente, por eso yo siempre explico primero el radio atómico, porque entendiendo el radio atómico entiendo las otras dos cosas. Algo que se llama energía de ionización, que la mayoría lo habíamos hablado, la energía de ionización, que era la energía que necesitaba para arrancarle un electrón a un átomo, para transformarlo en un ion, por eso se llama energía de ionización. Cuanto mayor es el tamaño del átomo, más fácil se lo saco. Y eso que quede claro, ¿por qué? Porque el núcleo está acá, y si el electrón anda girando en Quilmes Oeste, bien, la fuerza de la atracción es poca y se lo arranco más fácil. Lo ionizo, lo transformo en un ion más fácilmente. Ahora, si me encuentro con átomos más pequeños y están más cerca los protones de los electrones, esa energía de ionización va a tener que ser mayor. Yo voy a necesitar más fuerza para arrancarle un electrón a un átomo pequeño que a un átomo grande. ¿Se comprende eso? Que es porque los electrones están girando alrededor del núcleo por fuerza de atracción electrostática, electrónica. En realidad es electrostática, no es electrónica. Porque el electrón es negativo y el protón es positivo. Entonces, por los opuestos se atraen. ¿Me hago entender? Si yo lo tengo más lejos, el protón del electrón va a tener menos
va a estar menos fuertemente unido y es más fácil arrancárselo. ¿Sí? De hecho, ustedes vieron que en la tabla periódica se pueden separar o se pueden distinguir los metales y los no metales. Bien. ¿Por qué me interesa saber qué son metales y qué son no metales? Y básicamente porque los no metales los ubicaron todos en la tabla periódica, que está esa escalerita para la derecha. Fíjense que los no metales son los átomos más pequeños, son los más electronegativos, son los que tienen más electrones en la última órbita, son los que cuestan más arrancar los electrones. De hecho, son los que tienden a agarrar electrones, mientras que los metales tienden a perder los electrones. Entonces, los no metales tienden a formar aniones, mientras que los no metales, está bien digo, los no metales tienden a formar aniones porque tienden a agarrar electrones, mientras que los metales tienden a formar cationes. ¿Por qué? Porque tienden a liberarlos, a dejarlos ir. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien o vamos medio medio? ¿Puede repetir, profe, lo que dijo Bien. recién? Lo que dije recién es que los no metales, los que se encuentran a la derecha, tienden a, y como tienden a agarrar electrones, tienden a formar aniones, pues son los de carga negativa, porque agarran electrones. Mientras que los metales tienden, como tienden a perder electrones, tienden a formar cationes. Bien, como pierden electrones, quedan con carga positiva. ¿Sí? Entonces, no va a ser lo mismo que forme una reacción entre dos no metales, entre un metal y un no metal, o entre dos metales. Las formas de combinación van a ser distintas porque los comportamientos son distintos. ¿Me hago entender? Si yo hago reaccionar un metal con un no metal, lo que va a ocurrir es que el no metal le saque electrones al metal, bien, se va a formar un anión y un catión, porque el que ganó el electrón forma un anión, el que perdió el electrón forma un catión, me queda una parte positiva, la otra parte negativa, y esa sustancia química permanezca unida, se llama unión iónica eso, porque se forman iones, ¿bien? Y permanezcan esos elementos juntos, porque por esa fuerza electrostática, esa fuerza de atracción electrostática que se da entre anión y catión, entre carga positiva y carga negativa. Bien, y eso me va a permitir explicar algunas cosas, como por ejemplo que los compuestos iónicos son solubles en agua. Lo tirás en agua y se disuelven. Porque el agua, ahora lo vamos a ver después, es polar, entonces la parte negativa del agua se junta con la parte positiva de la sustancia, y la parte positiva del agua con la negativa de la sustancia. Ejemplo de un compuesto iónico es la sal de mesa. Por ejemplo, la sal común, la que le echo a la comida, ¿cómo se llama químicamente? Sodio. Algo de sodio, falta algo, la primera parte. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Está formado por cloro y por sodio. Fíjense que es la unión entre el cloro, que es un recontra no metal, y el sodio, que es un recontra metal. Entonces, obviamente que el cloro
le saca el electrón al sodio, quedan unidos por una fuerza electrostática y forma un cristal blanco. Si yo ese cristal blanco lo echo en agua, ¿qué pasa? Se disuelve. Excepto que le eche medio kilo, ¿no? Pero si yo le echo una cucharadita de sal al agua y la revuelvo, no, deja de estar la sal. No es que desaparece. Esa partícula de cloruro de sodio, ¿qué hace? Se rompe, se separa, se disocia, porque la rompe el agua. ¿Me hago entender? Y ahí veo que no está más. Pero se Entonces, siente. ¿eh? Pero se siente, digo. Obvio, obvio. Porque sigue estando. Sigue estando. Bien. Pero no es visible. ¿Por qué? Porque se separó en sus cationes y aniones respectivamente. Bien. De hecho, hay un experimento muy sencillo que después se los mando para hacer, es la pavada. ¿Cómo puedo fabricar la lavandina con agua y sal y una corriente eléctrica? O sea, no lo voy a hacer a nivel industrial, pero de repente voy a empezar a sentir ese olor a cloro. Porque eso que estamos consumiendo, que es cloruro de sodio, es la combinación entre sodio, que es un metal explosivo, y cloro, que es un gas venenoso. Por separado, el sodio es un metal que explota en agua. Y el cloro es un gas verde altamente venenoso. Ahora, combinados forman esa sustancia que es cloruro de sodio. Si yo le devolviera ese electrón al cloro, perdón, le sacara ese electrón al cloro y le devolviera el electrón al sodio, voy a obtener esa sustancia. Bien. Voy a obtener esas sustancias. El sodio no lo voy a ver si no lo amalgamo en mercurio, porque enseguida reacciona con el agua. Pero el gas cloro lo voy a sentir. De hecho, yo una vuelta en un experimento junté, porque quería hacer otra cosa, y lo olí, y bueno, me quemó todo. Estuve 4 semanas, 5 semanas sin sentir gusto, ni olfato, y quedé medio insensible también de ahí. Porque la pifié en un experimento, era muy joven, con muy poca experiencia. Y no, no actué como debería de actuar un tipo de laboratorio que en vez de ventear, el chabón, yo estaba tan convencido que tenía oxígeno que me mandé la nariz. O sea, bien. Profe, Sí. podemos hacer un experimento y nos enseña a hacer cerveza. ¿Hacer qué? Cerveza. Pero eso sería química orgánica, les tocaría en segundo año. Con la fermentación. Bueno, eso es química. Es química pura. Por eso me gusta. Y lo manejás con variables químicas, con concentraciones de glucosa, concentraciones de levaduras, especies de levaduras, porque el alcohol se genera mediante una reacción química. No es que se le echa alcohol. O sea, vos tomás la cerveza antes de que sea cerveza y es una bebida dulce. Vamos a tomar buen Fernet, profe. Sí, pero yo tomo puro el Fernet, no lo tomo con coca. Ah, usted queda del locote cuando toma entonces. No, papá. No, años, garganta de lata. Ah, entonces tiene hígado de acero, ¿está? Bueno, pone él, ya no es tan de acero, pero bueno. No. Entonces no voy a De hecho, muchachos, el tema del Fernet es digestivo. Comienza como una bebida digestiva. Bien, obviamente no te vas a clavar 1 litro de Fernet porque termina doblado, pero es una bebida digestiva. Igual que el Jägermeister y esas cosas que son a base de hierba son digestivas, básicamente. Bueno, volvemos a nuestro tema. Si yo tengo un compuesto que se da entre dos no metales,
Ninguno va a querer perder electrones, porque los dos tienen y agarran muy fuertemente a sus electrones. Entonces ya no van a formar una unión del tipo iónica, porque ninguno le va a sacar los electrones al otro. Cloro y oxígeno. Tienen 7 y 8. Andá a sacar un electrón al cloro o al oxígeno, ni por casualidad. Entonces, ¿qué hacen? Comparten para llegar a los 8. Se hacen socios, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, como no se forman iones, el tipo de unión es distinta. Es una unión, se llama covalente, ¿no? Pero son sustancias que generalmente no conducen la corriente eléctrica, las sustancias covalentes. ¿Por qué? Porque no forman polos, como no tienen una parte positiva y una parte negativa, generalmente no conducen la corriente eléctrica. Los compuestos iónicos, en solución, sí conducen la corriente eléctrica. En estado sólido, si vos ponés una montaña de sal, un cable acá y tocas la sal, no te va a agarrar corriente, porque su negativo está con su positivo y no jode más. Ahora, si vos disolvés esa sal en agua, eso sí te va a dar corriente, eso sí conduce la corriente eléctrica. Todos se creen que el agua conduce la corriente eléctrica. Mentira, el agua no conduce. Y se les dice, ¿qué no va a conducir? El agua no conduce. Lo que conduce son las sales disueltas en el agua. Si vos tenés un agua súper destilada, que es agua pura, que se utiliza en las centrales eléctricas como refrigerante, no conduce la corriente eléctrica. Porque es un compuesto que no conduce. Ahora, el agua común está cargadísima de sodio, potasio, aniones, cationes, sales minerales. Eso es lo que conduce la corriente eléctrica, que son sustancias iónicas disueltas. Cortamos, le paso eso y en el 50 más o menos nos metemos un ratito, ¿bien?